Papá soltero. Abrió la puerta a una mujer herida. Detrás de ella entró todo un equipo médico. La lluvia golpeaba con fuerza las ventanas de la pequeña casa en las afueras de Guadalajara, México, mientras Rafael Hernández intentaba que su hija de 6 años, Carmen, se durmiera. Era el año 1943 y la Segunda Guerra Mundial había llegado hasta los rincones más inesperados del mundo, incluyendo este tranquilo pueblo mexicano donde Rafael trabajaba como mecánico en el taller ferroviario. Había perdido a su esposa María 2 años atrás, por una enfermedad que los médicos locales no supieron tratar. Y desde entonces había criado a Carmen completamente solo, luchando cada día para darle el amor y cuidado que necesitaba una niña de su edad. El sonido de unos golpes desesperados en la puerta principal interrumpió el silencio de la noche. Rafael frunció el ceño, preguntándose quién podría necesitar algo a esas horas de la madrugada. Los golpes se repitieron, más urgentes esta vez, acompañados de una voz femenina que gritaba algo en un idioma que no reconocía completamente, aunque le parecía alemán mezclado con español fragmentado. Antes de continuar, me encantaría saber de dónde nos estás escuchando. Deja un comentario con tu ciudad o país. Nos ayuda mucho saber que esta historia está llegando a personas de todo el mundo. Rafael se dirigió hacia la puerta con cautela, encendiendo la lámpara de queroseno que colgaba en el pasillo. Al abrir, se encontró con una mujer joven de aproximadamente 25 años, empapada por la lluvia y claramente herida. Tenía un corte profundo en la frente que sangraba abundantemente, y su ropa, aunque de buena calidad, estaba desgarrada y manchada de lodo y sangre. Sus ojos azules, inusualmente claros para la región, mostraban una mezcla de terror y agotamiento que Rafael reconoció inmediatamente como la mirada de alguien que había visto más de lo que cualquier persona debería ver. «Por favor, ayúdeme», murmuró la mujer en español con acento extranjero antes de colapsar en los brazos de Rafael. «Mi nombre es Ingrid Müller. Vengo desde muy lejos». Sin pensarlo 2 veces, Rafael la cargó hasta el interior de su casa, colocándola cuidadosamente en el sofá de la sala. Carmen había despertado con el ruido y bajó las escaleras frotándose los ojos, vistiendo su camisón de algodón blanco que María había cosido para ella antes de morir. «Papá, ¿quién es la señora?», preguntó Carmen con curiosidad infantil, acercándose sin miedo a pesar de la apariencia alarmante de la extraña. «No lo sé, mi amor, pero está herida y necesita nuestra ayuda», respondió Rafael mientras buscaba trapos limpios y agua para limpiar las heridas de Ingrid. «Ve a buscar las vendas que guardamos en el armario de arriba, las que usamos cuando te lastimas jugando». Mientras Carmen subía corriendo a buscar los suministros médicos básicos que tenían en casa, Rafael notó algo extraño. A través de la ventana, pudo ver las siluetas de varios vehículos que se acercaban lentamente por el camino de tierra que llevaba a su casa. Los faros delanteros cortaban la oscuridad de la noche, y el sonido de motores diésel se hacía cada vez más claro a pesar del ruido de la lluvia. Ingrid, que había recobrado la conciencia, se incorporó bruscamente al escuchar los motores. «Están aquí», murmuró con pánico evidente en su voz. «No pensé que me hubieran seguido tan rápido». «¿Quiénes están aquí? ¿De qué está hablando?», preguntó Rafael. Pero antes de que Ingrid pudiera responder, los vehículos se detuvieron frente a la casa y Rafael pudo ver a través de la ventana
que no eran vehículos ordinarios, eran ambulancias militares, y de ellas descendían hombres y mujeres vestidos con uniformes médicos, cargando equipos que Rafael nunca había visto en su vida. El líder del grupo, un hombre alto de aproximadamente 40 años, con cabello gris y un bigote cuidadosamente recortado, se acercó a la puerta. Rafael pudo ver que llevaba las insignias de un médico militar, pero había algo en su postura y en la forma en que se movía que sugería que esta no era una misión médica rutinaria. «Señor Hernández», dijo el hombre a través de la puerta, pronunciando su nombre con un acento que Rafael identificó como alemán. «Mi nombre es Dr. Klaus Richter. Venimos por la señorita Müller. Sabemos que está herida y necesita atención médica especializada». Rafael miró a Ingrid, quien había palidecido aún más al escuchar el nombre. «No pueden llevarme de vuelta», susurró con desesperación. «Usted no entiende lo que han hecho, lo que me han obligado a hacer». «¿Qué han hecho?», preguntó Rafael en voz baja, pero los golpes en la puerta se intensificaron. «Señor Hernández, abra la puerta. La señorita Müller ha escapado de un hospital militar donde estaba recibiendo tratamiento. Está gravemente enferma y necesita medicación inmediata. Si no la tratamos pronto, podría morir». Carmen había regresado con las vendas y se había quedado en las escaleras, observando la escena con los ojos muy abiertos. A pesar de sus 6 años, había desarrollado una intuición madura para detectar el peligro, producto de haber perdido a su madre y haber tenido que adaptarse rápidamente a una vida llena de incertidumbres. «Papá», susurró Carmen, «la señora está asustada, como yo cuando tengo pesadillas». Rafael se acercó a Ingrid y se arrodilló junto al sofá. «Necesito que me diga la verdad. ¿Quiénes son estos hombres realmente? ¿Por qué está huyendo de ellos?». Ingrid tomó las manos de Rafael con fuerza. «Soy científica. Trabajaba en un proyecto en Alemania, pero cuando descubrí para qué iban a usar mi investigación, traté de destruir mi trabajo. Ellos están experimentando con personas, señor Hernández. Prisioneros, niños, cualquier persona que consideren prescindible. Mi investigación sobre enfermedades tropicales iba a ser usada para crear armas biológicas». Los golpes en la puerta cesaron de repente, y Rafael escuchó voces en alemán discutiendo afuera. Luego, el doctor Richter habló nuevamente, pero esta vez su tono era diferente, más autoritario y amenazante. «Señor Hernández, vamos a entrar. La señorita Müller ha robado información clasificada extremadamente peligrosa. Si la protege, estará poniendo en riesgo no solo su vida, sino la de su hija». Rafael sintió cómo se le helaba la sangre. Estos hombres sabían sobre Carmen. Habían investigado antes de llegar aquí. Se dirigió hacia la ventana y pudo ver que el equipo médico estaba montando equipos extraños alrededor de su casa. No parecían equipos médicos convencionales, sino más bien dispositivos de comunicación y lo que parecían ser armas de algún tipo. «Ingrid», dijo Rafael firmemente, «necesito saber exactamente qué información tiene y por qué es tan importante». Ingrid se llevó la mano a su blusa y extrajo un pequeño cilindro metálico que había estado escondido entre su ropa. «Esto contiene las fórmulas y procedimientos de mi investigación, pero también evidencia de lo que están haciendo en los campos de concentración. Documentos que prueban que están usando mi trabajo para experimentos inhumanos. Si esto llega a las autoridades correctas,
Podrían detener a cientos de criminales de guerra. Rafael comprendió inmediatamente la magnitud de la situación. México había declarado la guerra a las potencias del Eje el año anterior, pero la realidad era que el conflicto parecía muy lejano para la mayoría de los mexicanos. Sin embargo, aquí estaba, en su propia casa, enfrentando directamente las fuerzas del mal que estaban destruyendo Europa. Carmen bajó completamente las escaleras y se acercó a Ingrid. Con la inocencia característica de su edad, tomó la mano de la mujer alemana y la miró directamente a los ojos. ¿Los hombres de afuera te quieren lastimar como lastimaron a mi mamá?, preguntó Carmen con una madurez que partió el corazón de Rafael. Ingrid se arrodilló para quedar a la altura de Carmen. Tu mamá murió porque no había medicinas para salvarla, ¿verdad? Carmen asintió con tristeza. Los hombres de afuera impiden que las medicinas lleguen a personas como tu mamá. Por eso tengo que alejarme de ellos. El sonido de cristales rompiéndose interrumpió la conversación. Los hombres de afuera habían roto la ventana trasera de la casa y Rafael pudo escuchar pasos acercándose por el pasillo posterior. Se dio cuenta de que tenía muy poco tiempo para tomar una decisión que cambiaría para siempre el curso de sus vidas. Ingrid, ¿hay algún lugar donde podamos esconder esa información hasta que lleguen las autoridades apropiadas? El consulado estadounidense en la ciudad, respondió Ingrid rápidamente. Tengo contactos allí que pueden asegurar que esta información llegue a los aliados. Rafael tomó a Carmen en brazos y se dirigió hacia la puerta principal. Vamos a salir por el frente. Mi camioneta está ahí. Si logramos llegar al pueblo, podremos buscar ayuda. Pero cuando abrió la puerta principal, se encontró cara a cara con el doctor Richter y dos soldados que apuntaban rifles directamente hacia él. Richter sonrió con una frialdad que hizo que Rafael sintiera un escalofrío recorrer su columna vertebral. Señor Hernández, por favor, no haga esto más difícil de lo necesario. Entregue a la señorita Müller y a lo que sea que les haya dado y nadie saldrá lastimado. Rafael notó que Richter había dicho lo que sea que les haya dado, no lo que sea que tenga. Sabían específicamente que Ingrid había entregado algo. Esto confirmó las sospechas de Rafael de que habían estado siendo observados desde que Ingrid llegó a su casa. Doctor Richter, dijo Rafael, tratando de mantener la voz firme a pesar del miedo que sentía. Soy ciudadano mexicano en territorio mexicano. Ustedes no tienen autoridad aquí. Richter rió con amargura. Señor Hernández, en tiempos de guerra, la autoridad la tiene quien tiene las armas. Su gobierno está demasiado ocupado enviando trabajadores a Estados Unidos para preocuparse por lo que sucede en pueblos remotos como este. Era cierto, el programa Bracero había llevado a miles de trabajadores mexicanos a Estados Unidos para suplir la mano de obra que había ido a la guerra. El pueblo donde vivía Rafael se había quedado prácticamente sin autoridades civiles efectivas. Carmen, quien había estado escuchando la conversación con atención, de repente habló con una voz clara y fuerte que sorprendió a todos los presentes. Mi papá dice que los hombres malos siempre tienen miedo de los niños, porque los niños pueden ver la verdad que ellos tratan de esconder. Richter miró a Carmen con una expresión que mezcló sorpresa y algo parecido al reconocimiento. Es una niña muy inteligente, señor Hernández. Sería una pena
que algo le sucediera por los errores de juicio de su padre. La amenaza implícita hizo que Rafael sintiera una furia que no había experimentado desde la muerte de su esposa. Colocó a Carmen detrás de él y se dirigió directamente a Richter. «Si toca a mi hija, doctor, no habrá lugar en este continente donde pueda esconderse de mí». En ese momento, Ingrid se acercó desde atrás y susurró algo al oído de Rafael. «Hay una puerta secreta en el sótano que conecta con los túneles de la mina abandonada. María me lo contó una vez cuando me quedé aquí durante una tormenta el año pasado». Rafael se quedó atónito. «¿Usted conocía a María? ¿Cuándo? ¿Cómo?» «El año pasado, cuando vine por primera vez a México huyendo de Europa, su esposa me ayudó. Me quedé aquí 3 días hasta que pude contactar con mis contactos en la ciudad. Ella me habló mucho de usted y de Carmen». La revelación de que María había ayudado antes a Ingrid agregó una dimensión completamente nueva a la situación. Rafael se dio cuenta de que esta no era una coincidencia. Ingrid había venido específicamente a su casa porque sabía que encontraría ayuda, porque María le había demostrado el tipo de personas que eran. Richter, quien había estado observando el intercambio con creciente impaciencia, hizo una seña a sus hombres. «Suficiente. Registren la casa. Encuentren lo que esconde». Los soldados alemanes entraron en la casa y comenzaron a voltear muebles y a romper objetos, buscando desesperadamente el cilindro que Ingrid había mostrado antes. Mientras tanto, otros miembros del equipo médico instalaron equipos de comunicación y lo que parecía ser un laboratorio móvil en el patio frontal de la casa. Rafael se dio cuenta de que estos hombres no eran simplemente soldados enviados a recuperar una fugitiva. Eran parte de una operación mucho más grande, posiblemente un intento de establecer una base de operaciones en México para actividades de espionaje y sabotaje. Carmen, quien había permanecido silenciosa y observadora, de repente se soltó de la mano de su padre y corrió hacia uno de los equipos que los alemanes habían instalado. Antes de que alguien pudiera detenerla, presionó varios botones en lo que parecía ser una radio de comunicaciones. «¡Carmen, no!», gritó Rafael, pero ya era demasiado tarde. El equipo comenzó a emitir ruidos extraños y luces intermitentes. Richter se enfureció. «¡Detengan a esa niña! Ha interferido con nuestras comunicaciones». Pero en lugar de sonar alarmado por las comunicaciones dañadas, uno de los técnicos alemanes se acercó corriendo hacia Richter con una expresión de pánico. «Doctor, la niña activó accidentalmente el transmisor de emergencia. Todas las bases aliadas en un radio de 500 kilómetros habrán recibido nuestra señal de ubicación». La sonrisa de Richter desapareció inmediatamente. Rafael se dio cuenta de que Carmen, con la curiosidad natural de una niña de 6 años, había hecho lo que ningún adulto hubiera podido hacer. Había comprometido completamente la operación secreta alemana. «Tenemos que irnos, ahora», ordenó Richter a sus hombres. «Abandonen el equipo no esencial y preparen la retirada». Ingrid se acercó a Rafael. «Esta es nuestra oportunidad. Mientras están ocupados preparándose para irse, podemos escapar por el túnel del sótano». Rafael tomó a Carmen en brazos nuevamente. «¿Estás segura de que ese túnel lleva a un lugar seguro?» «Lleva directamente al pueblo. María me mostró la salida. Está detrás de la iglesia de San Miguel». Los 3 se dirigieron rápidamente hacia el sótano mientras los alemanes
empacaban frenéticamente su equipo en el piso de arriba. Rafael movió varios barriles de almacenamiento que María había usado para guardar conservas, revelando una puerta pequeña de madera que apenas era visible en la pared de adobe. Al abrir la puerta, se encontraron con un túnel que claramente había sido excavado hacía muchos años, probablemente durante la época colonial, cuando la mina de plata funcionaba activamente. El aire era húmedo y frío, pero Rafael pudo sentir una ligera corriente que indicaba que efectivamente conectaba con el exterior. Mientras se adentraban en el túnel, Ingrid comenzó a contarle a Rafael la historia completa de su huida de Europa. Había trabajado en el Instituto Kaiser Wilhelm en Berlín, investigando enfermedades tropicales con la esperanza de desarrollar vacunas que podrían salvar vidas en las colonias alemanas. Sin embargo, cuando los nazis llegaron al poder, su investigación fue militarizada y comenzaron a presionarla para desarrollar armas biológicas. Al principio pensé que podría resistir desde adentro, explicó Ingrid mientras caminaban por el túnel oscuro, usando una linterna que Rafael había tomado del sótano. Pensé que podría sabotear sutilmente el trabajo, ralentizar el progreso, pero luego me mostraron lo que estaban haciendo en Dachau y Auschwitz. Carmen, quien caminaba entre los dos adultos tomada de ambas manos, preguntó con la naturalidad de una niña: ¿Qué es Dachau? Rafael e Ingrid intercambiaron miradas. ¿Cómo explicarle a una niña de 6 años la existencia del mal absoluto? Ingrid se detuvo y se arrodilló frente a Carmen. Carmen, ¿recuerdas cuando tu papá te contó sobre los hombres malos de los cuentos? Los que lastiman a las personas buenas solo porque son diferentes. Carmen asintió solemnemente, como el lobo feroz que se come a la abuelita. Exactamente. Dachau es un lugar donde hombres muy malos, peores que el lobo feroz, lastiman a personas buenas. Y mi trabajo iba a ayudarlos a lastimar a más personas. Por eso tuve que escapar. Continuaron avanzando por el túnel y Rafael comenzó a entender la verdadera magnitud del valor que había demostrado Ingrid. No solo había abandonado su carrera y su país, sino que había robado información que podría costarle la vida si la capturaban. ¿Por qué vino específicamente a México?, preguntó Rafael. Porque México declaró la guerra a Alemania, pero está lo suficientemente lejos de Europa como para que mis antiguos colegas no esperaran que viniera aquí. Además, tengo contactos en el consulado estadounidense que pueden asegurar que esta información llegue a los científicos aliados correctos. El túnel comenzó a inclinarse hacia arriba y Rafael pudo ver una luz tenue que venía del final. Efectivamente, la salida estaba ubicada detrás de la iglesia de San Miguel, exactamente donde Ingrid había dicho que estaría. Al salir del túnel, se encontraron en el cementerio de la iglesia. La lluvia había cesado y las primeras luces del amanecer comenzaban a iluminar el pueblo. Rafael pudo ver humo en la distancia, en la dirección donde estaba su casa, y se dio cuenta de que probablemente los alemanes habían quemado su propiedad para eliminar cualquier evidencia de su presencia. «Mi casa», murmuró Rafael con tristeza. Carmen tomó la mano de su padre. «Papá, la casa se puede construir de nuevo, pero si no ayudamos a la señora Ingrid, muchas personas van a sufrir como sufrió mamá». La sabiduría de su hija de 6 años sorprendió a Rafael. Carmen había entendido, con la claridad moral que solo poseen los niños, que algunas cosas
eran más importantes que las posesiones materiales. Se dirigieron hacia la rectoría de la iglesia, donde Rafael sabía que encontrarían al padre Miguel Santos, quien había sido amigo de María y había bautizado a Carmen. Era temprano, pero Rafael sabía que el padre Miguel siempre se levantaba antes del amanecer para sus oraciones matutinas. El padre Miguel, un hombre de 60 años con cabello completamente blanco y ojos bondadosos, abrió la puerta de la rectoría vistiendo su sotana negra. Su expresión de sorpresa se transformó rápidamente en preocupación cuando vio el estado en que se encontraban. Rafael, hijo mío, ¿qué ha pasado? ¿Y quién es esta señora? Rafael explicó rápidamente la situación, omitiendo algunos de los detalles más complicados, pero enfatizando la urgencia de contactar con las autoridades apropiadas. El padre Miguel escuchó sin interrumpir, ocasionalmente haciendo preguntas para clarificar detalles. Esta mujer necesita llegar al consulado estadounidense en la ciudad, concluyó Rafael. ¿Puede ayudarnos? El padre Miguel reflexionó por un momento. El hermano Francisco va a la ciudad esta mañana para recoger suministros médicos para nuestro dispensario. Puede llevarlos, pero necesitarán documentos de identificación. Ingrid sacó un pasaporte que había mantenido escondido en sus botas. Tengo documentación, pero probablemente los alemanes ya han alertado a las autoridades locales para que me busquen. El padre Miguel sonrió con la astucia de alguien que había vivido muchos años y había visto muchas situaciones complicadas. Déjeme eso a mí. Tengo algunos contactos en las oficinas gubernamentales. Personas que entienden la diferencia entre la burocracia y la justicia. Mientras el padre Miguel preparaba el viaje a la ciudad, Ingrid le entregó a Rafael una carta que había escrito durante su tiempo escondida en Europa. Si algo me sucede, dijo Ingrid, quiero que Carmen tenga esto cuando sea mayor. Es una carta explicando por qué hice lo que hice y por qué es importante que las personas buenas siempre elijan hacer lo correcto, incluso cuando es difícil. Rafael leyó la carta por encima. Era hermosa, escrita con la precisión de una científica, pero con la emoción de una mujer que había sacrificado todo por sus principios. Hablaba sobre la responsabilidad que todos tenemos de proteger a los inocentes, sobre el valor que se necesita para enfrentar el mal y sobre la esperanza que representan los niños como Carmen para el futuro del mundo. No va a necesitar esto, dijo Rafael firmemente. Va a sobrevivir, va a llegar a Estados Unidos y va a ayudar a detener a esos monstruos. Carmen, quien había estado jugando silenciosamente con las flores del jardín de la rectoría, se acercó con un pequeño ramo de margaritas que había recogido. «Para que se acuerde de nosotros», dijo Carmen, entregándole las flores a Ingrid. Ingrid se arrodilló y abrazó a Carmen con lágrimas en los ojos. «Carmen, eres la niña más valiente que he conocido. Cuando sea vieja, voy a contarles a mis nietos sobre la niña mexicana que ayudó a salvar al mundo. El hermano Francisco llegó con una camioneta vieja pero confiable. Era un hombre joven, de aproximadamente 30 años, que había llegado recientemente de España huyendo de la guerra civil. Entendía perfectamente lo que significaba escapar de la opresión política. ¿Están listos para el viaje?», preguntó con un acento andaluz marcado. Antes de partir, Ingrid se dirigió una última vez a Rafael. «Señor Hernández, quiero que sepa
que María me habló mucho sobre usted durante los días que pasé aquí. Me dijo que era el hombre más honorable que había conocido y que si algo le pasaba a ella, sabía que usted criaría a Carmen para ser una mujer extraordinaria. Rafael sintió las lágrimas acumulándose en sus ojos. Era la primera vez que alguien le contaba las palabras finales de María sobre él. ¿Qué más le dijo María? Me dijo que esperaba que algún día Carmen entendiera que el mundo está lleno de personas que necesitan ayuda y que la felicidad verdadera viene de usar nuestros dones para servir a otros. Me dijo que usted era el ejemplo perfecto de eso. La camioneta se alejó por el camino de tierra, llevándose a Ingrid hacia lo que esperaban sería su libertad. Rafael y Carmen se quedaron de pie frente a la iglesia, viendo cómo el vehículo desaparecía en la distancia. Carmen tomó la mano de su padre. «Papá, ¿vamos a construir nuestra casa nueva?» Rafael miró hacia donde había estado su hogar, donde ahora solo se veía una columna de humo que se desvanecía en el cielo matutino. «Sí, mi amor, vamos a construir una casa nueva, pero primero vamos a asegurarnos de que la señora Ingrid llegue a salvo a donde necesita ir». Durante los siguientes días, Rafael y Carmen se quedaron en la rectoría mientras esperaban noticias de Ingrid. El padre Miguel había recibido confirmación de que había llegado exitosamente al consulado estadounidense y que la información que llevaba había sido transmitida inmediatamente a las fuerzas aliadas en Europa. Una semana después, recibieron una carta del consulado confirmando que Ingrid había sido trasladada de manera segura a Estados Unidos, donde continuaría su trabajo científico, pero esta vez desarrollando medicinas para salvar vidas en lugar de armas para destruirlas. La carta también incluía información que cambiaría para siempre la perspectiva que Rafael tenía sobre los eventos de esa noche. La operación alemana que habían interrumpido no era simplemente un intento de recuperar a una fugitiva. Era parte de un plan más grande para establecer bases de operaciones nazis en América Latina, desde donde podrían lanzar ataques de sabotaje contra instalaciones petroleras mexicanas y bases militares estadounidenses. La valentía accidental de Carmen al activar el transmisor de emergencia había alertado a las fuerzas aliadas sobre la presencia alemana en la región, resultando en la captura de una red completa de espías nazis que operaba desde Guatemala hasta Texas. Meses después, cuando Rafael había terminado de reconstruir su casa con la ayuda de los vecinos del pueblo, recibió una visita inesperada. Un oficial del ejército mexicano llegó con documentos oficiales del gobierno. «Señor Hernández», dijo el oficial, «el presidente Ávila Camacho quiere reconocer oficialmente su contribución a la defensa nacional. Su acción de proteger a la doctora Müller ha resultado en uno de los golpes más significativos contra las operaciones de espionaje del Eje en nuestro continente». Rafael se sintió abrumado. «Oficial, yo solo hice lo que cualquier persona decente habría hecho. Ayudé a alguien que necesitaba ayuda». «Señor Hernández, esa es exactamente la clase de carácter que necesitamos en estos tiempos oscuros. El gobierno mexicano le está ofreciendo una posición en nuestros servicios de inteligencia, ayudando a identificar y combatir futuras operaciones enemigas». Rafael miró hacia Carmen, quien estaba jugando en el patio que habían reconstruido donde solía estar su casa. Pensó en María,
en las palabras que Ingrid le había transmitido y en el tipo de futuro que quería crear para su hija. Oficial, aprecio profundamente el honor que me están ofreciendo, pero mi lugar está aquí, criando a mi hija y trabajando para que nuestro pueblo sea mejor. Creo que esa es la forma más importante de servir a mi país. El oficial sonrió con comprensión. Su decisión es respetable, señor Hernández, pero quiero que sepa que si alguna vez necesita algo, el gobierno de México tiene una deuda con usted. Esa noche, después de que Carmen se había dormido, Rafael se sentó en el porche de su nueva casa, mirando las estrellas y reflexionando sobre todo lo que había pasado. Se dio cuenta de que la visita de Ingrid no había sido simplemente una coincidencia o una emergencia que había resuelto exitosamente. Había sido una prueba de los valores que María le había enseñado y que él estaba transmitiendo a Carmen años después, cuando Carmen ya era una mujer adulta trabajando como médica en la Ciudad de México, recibió una carta desde Estados Unidos. Era de la doctora Ingrid Müller, quien se había convertido en una científica renombrada y había desarrollado vacunas que habían salvado millones de vidas en todo el mundo. En la carta, Ingrid le contaba a Carmen cómo su valentía infantil había cambiado el curso de su vida y posiblemente el curso de la guerra. Pero más importante, le explicaba cómo la bondad fundamental de su familia había restaurado su fe en la humanidad durante sus momentos más oscuros. Tu padre me enseñó que el heroísmo verdadero no viene de las grandes gestas o las decisiones épicas, escribía Ingrid. Viene de la decisión diaria de elegir la bondad por encima de la facilidad, de proteger a los vulnerables aunque esto signifique sacrificio personal, y de mantener los principios morales incluso cuando nadie más está viendo. Carmen le mostró la carta a Rafael, quien ahora era un hombre mayor con cabello gris, pero con los mismos ojos bondadosos que habían visto en Ingrid a una persona que necesitaba ayuda, en lugar de una extraña peligrosa. Papá, dijo Carmen, ¿alguna vez te has arrepentido de haber ayudado a la doctora Müller? Perdiste tu casa. Pudiste haber perdido tu vida. Rafael tomó la mano de su hija, la misma mano que había tomado aquella noche cuando era una niña de 6 años, enfrentando el mal del mundo con valentía inocente. Carmen, tu madre me enseñó algo que he tratado de vivir cada día de mi vida. Me dijo que cuando llegue nuestro momento de partir de este mundo, lo único que importará será si ayudamos a las personas que necesitaban ayuda, si protegimos a quienes no podían protegerse a sí mismos y si dejamos el mundo un poco mejor de como lo encontramos. Rafael miró hacia la fotografía de María que tenía en la mesa junto a su silla. Esa noche, cuando abrí la puerta y vi a Ingrid herida y desesperada, no vi a una extranjera o a una científica fugitiva. Vi a una hija de alguien, a alguien que había sido amada y que merecía ser protegida. Esa es la lección más importante que espero haberte enseñado. Carmen abrazó a su padre, entendiendo finalmente la profundidad de la sabiduría que había heredado. La historia de aquella noche lluviosa de 1943 se había convertido en más que una memoria familiar. Se había convertido en un legado de valores que pasaría de generación en generación, recordándoles a todos que en los momentos más oscuros de la historia humana, las decisiones más simples de personas ordinarias pueden cambiar el mundo. La casa que Rafael reconstruyó después de aquella noche todavía se mantiene en pie
en las afueras de Guadalajara. En la puerta principal hay una placa pequeña que dice: en memoria de María Hernández y en honor a todos aquellos que eligen la bondad frente al miedo. Y cada año, el día del aniversario de aquella noche tormentosa, Carmen lleva flores frescas a la tumba de su madre y le cuenta sobre las vidas que la doctora Ingrid Müller ha salvado y sobre cómo un acto de bondad simple en un pueblo pequeño de México ayudó a cambiar el curso de la historia mundial. Palabras 4 Monte.